siento la necesidad de que tenemos que alabar a Dios y darle las gracias por lo que hace en nuestras vidas y por lo que está haciendo en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestra iglesia. Y no me puedo contener en decirle gracias, Señor, y que ustedes me acompañen a darle unas palmas a Dios, porque gloria a su nombre por lo que Él está haciendo. Gracias, Señor. Pues en esta tarde vamos a estar en el libro de los Hechos y también en Lucas 24:49. Y lo que vamos a propósito de este mensaje esta tarde es en realidad definir lo que hace muchos años atrás ocurrió en un salón chiquitito con un grupo de personas quienes clamaron a Dios, a que Dios les diera la fortaleza y el poder para poder ellos cumplir la voluntad que Dios tenía para sus vidas. Saber y comprender la importancia de esa promesa que nos hizo Jesús de enviar a un guía, a un consolador, el Espíritu Santo, para que se cumpliera el plan de salvación que Él tiene para nosotros. Si me acompañan en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 1, vamos a leer allí hasta el 13, que les pido me acompañen. Y la palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanos a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ese domingo de Pentecostés, ese domingo, en ese día en el que ellos recibieron aquella promesa. Como vimos, no sé si tenemos el video o no. Ok, no hay video. Okay. Como podemos entonces escuchar en las Escrituras, había mucha gente reunida durante esos días. Eran los días donde se celebraba el festival de los primeros frutos. Y había personas por todas partes. Era parte de su convicción de creer en Dios, de ellos venir a Jerusalén a traer y a celebrar el festival o las fiestas de los primeros frutos.
Había mucha gente de todas partes. Por eso podemos ver en las Escrituras y escuchar que había gente, dice, de Egipto, árabes, de Frigia, de Panfilia, de todos lugares. Y cada uno traía su propio idioma. Pentecostés, en ese tiempo de los apóstoles, era esa grandiosa celebración. Las calles de Jerusalén estaban llenas con muchas personas de muchos lugares que viajaban todos para celebrar la bondad de Dios, la cosecha, los primeros frutos que se recibían. Y el comienzo del resto de la cosecha. Pero la gran promesa de Pentecostés empieza así. Después de la resurrección de los apóstoles, recordamos hace unas semanas atrás, estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección. Para ser exactos, hace 50 días estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección. Hace exactamente 7 domingos estuvimos aquí celebrando ese gran regalo de parte de Dios, Jesucristo, crucificado pero resucitado para el perdón de nuestros pecados. Después de la resurrección de Jesús, para los apóstoles, en el Festival de las Semanas, eso no iba a volver a ser igual. A lo mejor años anteriores ellos celebraban este festival de los primeros frutos, pero en este día algo peculiar ocurrió, algo que nunca había ocurrido anteriormente. Recuerden que después de la crucifixión y de la resurrección, los discípulos de Jesús acababan de experimentar emocionalmente muchas cosas. Imagínense, su pastor, su líder, su maestro, lo habían visto ser crucificado en una cruz. Pero no solamente eso, pero también lo habían visto resucitar de la muerte. Y no solamente eso, pero también lo vieron ascender a la diestra del Padre Dios. Todas estas cosas, estos hombres están experimentando. Pero ahora, a quienes ellos confiaron y con quienes ellos crecieron espiritualmente y el que estuvo allí, su maestro, su guía, ya no está. Lo vieron ser crucificado, pero lo vieron resucitar. Él regresó, compartió con ellos una vez fue resucitado. Pero nuevamente Él asciende. Pero antes de ascender, antes de regresar a la diestra del Padre, de regresar a Dios, Él les dice algo. Y yo me imagino que en el temor de ellos de quedarse solos de nuevo, ellos a lo mejor recordaban las palabras de Jesús. Muchos de nosotros podemos decirle enfrente de cualquiera, sí, ¿te atreves a hacer tal cosa? Sí, claro, yo soy valiente. Vamos allá, claro, yo voy. Y de los dientes para afuera, creemos que de verdad tenemos valentía. Pero cuando llega el día de hacer las cosas, como que nos echamos para atrás. O, no sé si a ustedes les ha pasado que somos valientes de día cuando hay luz, pero cuando se hace la medianoche y no conocemos un lugar, ¿verdad? Que nos da miedo, temor de hasta ir solos a revisar el sótano. Pues estos hombres acaban de experimentar un montón de cosas y acaban de ver cosas increíbles que no se habían visto antes. Ellos tenían en su corazón la fe y sabían la palabra y habían escuchado la verdad misma del mismo autor, Dios, Jesucristo. Pero una cosa es escucharla y estudiarla y otra cosa es verla y experimentarla y estar allí oliendo, tocando, mirando así de cerquita. Y ahora Jesús no está. Y seguro que en sus corazones ellos recordaban todas las palabras, todas las enseñanzas y querían hacerlo, pero no sabían por dónde empezar o qué hacer o lo sabían, pero algo todavía los tenía
y a su mente y a su corazón seguro que regresaron estas palabras de Jesús. En Lucas 24:49 nos dice esto: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Excuse me. Seguro que en el medio de todo ese temor, incertidumbre y qué vamos a hacer, esto los mantenía a ellos con la perspectiva de que algo iba a ocurrir. Ellos no simplemente tiraron la toalla y se olvidaron de todo lo demás, no. Pero seguramente en su mente y en sus corazones y entre ellos hablando, animándose a lo mejor los unos a los otros, decían: recuerda la promesa, recuerda que Él nos prometió, recuerda. Porque dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ellos a lo mejor recordaban esas palabras, pero no tenían ni idea cómo eso iba a ocurrir. A lo mejor ellos estaban: ¿y eso cómo va a pasar? Es cierto, ya ellos habían visto el poder de Dios ejecutado en todos los milagros que hizo Jesús. Habían visto personas resucitadas, habían visto cómo habían sanado los leprosos, habían visto cómo sanaron a un ciego, cómo se levantaron los paralíticos, habían visto los milagros que hizo Jesús. Así que ellos ya sabían, habían visto, experimentado, estuvieron allí viendo cómo Dios y su poder es real. Pero aún así, seguro que también tenían miedo. Aún así, seguro que dudaban. Ahora, tenemos que tener presente que la obra completa de Cristo incluye la salvación de todos los seres humanos a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y la guía del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ese plan es perfecto. Ese plan era perfecto. Es perfecto. Puesto que la naturaleza humana que nosotros todos tenemos, tal y como se da de por sí, no puede ni podrá jamás sujetarse a todo lo que Dios pide de nosotros. Cristo envía a todo aquel que acepta la salvación un guía, un consolador, un ayudador, una persona que va a estar allí para guiarnos en el momento en que nosotros lo necesitemos. Al igual que Jesús vivió y caminó con los discípulos y estuvo allí para ayudarlos y guiarlos y aconsejarlos. Él dice entonces en Lucas 24:49, cuando Él ascendió, cuando Él se fue, Él dijo: no se preocupen, no se preocupen. Ahora yo les voy a enviar lo que mi Padre ha prometido. Ya los discípulos no iban a contar con la presencia y el consejo de Jesús físicamente, pero Él les está prometiendo que les va a enviar un ayudador. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza, capaz de ayudarnos a que nosotros podamos obedecer y poner en práctica la forma de vida que nuestro Señor Dios siempre quiso y siempre ha querido, y es su deseo que todos nosotros vivamos. Sería imposible, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros poder
complacer, obedecer y hacer la voluntad de Jesús. La promesa de Jesús de darnos el poder para hacer su voluntad y cumplir su llamado se hace realidad con la llegada de ese consolador, de ese ayudador, del Espíritu Santo. Ahora, esta promesa de nosotros recibir el Espíritu Santo, no solamente Jesús habló de ella y les dijo, va a llegar, no se preocupen, ahora les voy a enviar lo que mi Padre prometió, pero desde mucho antes, la promesa del Espíritu Santo fue anunciada por Juan el Bautista, antes de que Jesús empezara su ministerio. Si me acompañan en Juan 1, 29, 34, mira lo que dice allí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Juan estaba proclamando las buenas nuevas y estaba proclamando a las personas que arrepiéntanse, que el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse. Y los bautizaba en agua. Juan estaba en el río Jordán bautizando multitudes que llegaban a los pies de Dios arrepentidos y con ganas de una transformación y de vivir una vida nueva. Y él estaba ahí y en eso dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. La promesa de recibir el Espíritu Santo ya estaba siendo anunciada antes por Juan el Bautista. Él estuvo anunciando como Jesús, el Mesías, de una manera muy peculiar. Él lo hacía. Él dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vio con toda claridad esta faceta vital del ministerio de Jesús. Jesús, el Cordero sacrificado, como nuestro sustituto, como pago por nuestros pecados. Pero Juan también dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Usted sabe que cuando Juan estaba allí haciendo un llamado a la gente de arrepentimiento, él los bautizaba como la señal de ese nuevo comienzo, públicamente aceptando el amor que ahora yo tengo por Jesús, públicamente aceptando a Dios, como lo vimos hoy aquí, diciendo, Señor, yo te pertenezco y no hay nada que me va a impedir yo empezar esta vida contigo hoy. Sumergiéndolos en el agua, Juan los estaba bautizando en el río Jordán. Y Juan entonces afirma allí, delante de todos, que Jesús sería mucho más poderoso, puesto que él bautizaría, como hemos dicho, con el Espíritu Santo y fuego. Juan sabía perfectamente lo que Dios, cuál era el plan de Dios y lo que él estaba haciendo. Por medio de la sangre de Jesucristo, todos los pecados iban a ser perdonados. Y él estaba preparando el camino para que Jesús mismo entonces se convirtiera en ese ayudador, guía y consolador
de todos los que le siguieran. Y la venida del Espíritu Santo llega a todo aquel que así decide hacerlo, decide seguirle. El Espíritu Santo fue anunciado por Juan el Bautista, pero también esa promesa la escuchamos de los propios labios de Jesús. En Juan 14:15, fíjense lo que dicen las siguientes escrituras acerca de esto. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, si yo te amo, Señor, obedeceré tus mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14:15-17. El Consolador que ya vive en ustedes, que ya está en ustedes, porque ustedes me han estado conmigo y me han aceptado como el Hijo de Dios, como su Señor y como su Salvador. Ya el Espíritu entonces moraba en el corazón de quienes le creían. En Juan 16:7, mira lo que dice también, dice, pero les digo la verdad, hablando Jesús, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. En el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó, Juan 7:37. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Una vez Jesús asciende, deja a los discípulos sin su guía. Ya Jesús no está allí para hablar con ellos, guiarlos, darles el consejo, la enseñanza de la verdad, enseñarles en parábolas. Ya Jesús mismo no estaba allí, pero su promesa permanecía. Les conviene que yo me vaya. No se preocupen que ahora cuando yo me vaya les enviaré lo que mi Padre prometió. El ayudador, el consolador, el guía. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el auxiliador, el ayudador o el abogado, el protector, el que fortalece, el que consuela. Y dejó muy claro que vendría una vez que Él partiera. También su promesa es descrita como una vital y dadora de vida plena. Porque solos no podemos. Jesús convivió con sus discípulos por 3 años. Fue su guía, su maestro. Estuvo allí. Me imagino que habían días buenos y me imagino que habían días malos. Me imagino que hubo a lo mejor unos días más difíciles que otros. Pero Él estuvo allí. Y en la hora en que ellos necesitaban una enseñanza, un consejo, o no entendían algo, seguro que ellos entonces se acercaban a su maestro, se acercaban a su guía, a su líder, se acercaban a su Señor, a su Dios, y le pedían a Jesús. Pero a Jesús irse, ya no tenían esa gran bendición, ese gran lujo de poder acercarse a ellos.
Hay muchas cosas que lejos de nuestros hogares ya no tenemos el lujo de recordar o el lujo de compartir con alguien cuando ya no está. ¿Y qué no quisiéramos nosotros regresar para tener un minuto más? Ellos ya no tuvieron esa oportunidad, pero tenían la promesa viva en sus corazones de lo que Jesús mismo había prometido. Y ellos ya habían visto cómo Jesús había hecho grandes maravillas, cosas que, ¡wow!, nunca se habían visto antes. Pero ahora Él no está y su promesa es perfecta y dice, no se preocupen, viene el Consolador, va a venir. Cuando yo me vaya, no se van a quedar solos, porque el Espíritu Santo vendrá y los acompañará. Cuando el sacrificio de Cristo en la cruz nos rescata de la condenación a la que habíamos sido reducidos por causa del pecado, es aquí cuando Jesús anula ese pecado y al perdonarnos nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado. Desde la venida del Espíritu Santo nos da ese poder para poder nosotros ahora vencer el pecado, vencer las debilidades, porque Él sabía que solos no podemos. Cuando nosotros creemos que simplemente yo voy a hacer algo y que sí, yo solita y porque yo puedo, hay muchas veces que necesito a otra persona que físicamente me ayude. Ahora más espiritualmente, Dios sabe que para nosotros poder caminar y ser obedientes y serle fiel a Él, necesitamos ayuda. Y esa ayuda, en su plan perfecto, Él nos las envía y nos las entrega en el momento en que nosotros aceptamos recibirlo como el Señor de nuestras vidas. La importancia de nosotros como cristianos, caminar con Jesús, la necesitamos entender porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo desconectados de la fuente. No podemos hacerlo pensando que yo solito me voy a quedar en mi casa y yo solito voy a leer la Biblia cuando tenga tiempo de mis propias fuerzas. No voy a estar pensando que, bueno, ya ahora pues ya yo fui a la iglesia una vez, entonces ya ahora Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar y Dios me va a guiar. Sí, pero necesitas el convivio, necesitas convivir con el pueblo de Dios. Necesitas saber que para nosotros poder caminar con el Espíritu de Dios y con la guía de Él, hay algo que nosotros tenemos que reconocer. Ya nos hemos arrepentido, pero ahora necesitamos reconocer que necesitamos esa ayuda de Dios, ese poder que nos va a ayudar a que nosotros, en el momento en que estamos a un paso de no serle obedientes, que esa vocecita que escuchamos en nuestro corazón, esas vocecitas que escuchamos en nuestra mente diciendo, no hagas eso, no agarres por allá, no mires eso, huye. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guiándonos, hablándonos. Y a lo mejor te dice, pues yo nunca he escuchado al Espíritu Santo hablando. Pues claro que no, Él no lo llama por teléfono ni le manda texto tampoco. El Espíritu de Dios trabaja internamente en nuestros corazones y podemos sentir su guía y sus consejos. Pero tenemos que estar conectados a esa fuente
para nosotros poder escucharlo. Porque puede ser muy cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero si nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas están cargadas y no estamos prestando atención y no estamos sintonizados en el mismo canal con Dios, entonces esa voz, nuestros oídos van a estar sordos. Y usted va a saber y la va a escuchar cuando usted diga cosas como, algo me dice que no haga eso. Algo me dice que no vaya para allá. Tengo una corazonada de que eso no está bien. O algo me impide, no sé por qué. El Espíritu de Dios comunicándose. El Espíritu Santo comunicándose a tu espíritu, al Espíritu de Él, tratando de guiarte y darte una guía para que no vuelvas a caer, para que puedas caminar en obediencia en lo que Él quiere, su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. La promesa de Jesús se cumplió el día de Pentecostés en Jerusalén. En Hechos 2, 32, 33 dice, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltando por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen, el cumplimiento de la promesa. Llega ese día de Pentecostés. 50 días, exactamente 50 días después de que Él fue resucitado. Las fiestas de los primeros frutos. Pero esa promesa no se quedó allí, no se acabó allí. Nosotros estamos en el tiempo presente. La promesa de Dios continúa para toda la humanidad. Nosotros no tuvimos que estar allí presentes ese primer domingo o ese primer día cuando recibieron el Espíritu Santo. Esa promesa se ha extendido y nosotros hoy podemos continuar recibiendo el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando nuestros corazones se abren a Dios y dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 2, 38, 39, dijo Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen, quienes responden, a quienes le aceptan. Lucas 11:13, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La promesa de Jesús se cumplió ese día de Pentecostés, allí en Jerusalén, allí en ese salón alto. El Espíritu Santo se derramó, llegó sobre los apóstoles y algunas otras personas que estaban con ellos. El cumplimiento de esta promesa dio origen a la iglesia y todavía hoy vivimos en la era que se inauguró con el recibimiento del Espíritu Santo. La vida de muchos fueron transformadas y la acción del Espíritu Santo sigue vigente para cada uno de nosotros en estos días.
Es una promesa actual y tiene un alcance universal, no solamente ese día, no solamente para mí o para ti, pero para todos, universalmente. Es para todo aquel que cree y obedece y acepta a Jesús como el Señor de sus vidas. Como bien lo dijo Pedro aquí, como acabamos de leer en su discurso, porque para ustedes, para mí, esta promesa, para ti y para mí, esta promesa es para mis hijos, para tus hijos y para todos los extranjeros que están aquí o que estén lejos, para todos los que escuchen la voz de Dios. Nosotros entramos en esa categoría. Nosotros también somos recipientes de esta promesa. Ahora, por lo tanto, es una promesa para nosotros también. Y ahora nosotros podemos pensar, ahora, ¿cómo caminaremos con Dios sin el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no está entonces con nosotros. Y regresamos a Lucas 11:13 y la palabra nos dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es importante para nosotros hacer la voluntad de Dios y tener el poder que nos da el Espíritu Santo para poder caminar en esos caminos. Dios sabía que nosotros no podíamos solos. Por eso nos envió a Jesús, para modelar lo que nosotros teníamos que vivir, para comprobarnos que sí se puede vivir en victoria, libres de pecado, para ayudarnos que si de alguna forma nosotros no sabemos cómo y para dónde y cómo empezar, pues Jesús ya lo hizo. Jesús ya caminó. Cualquiera que sea nuestra situación, Jesús tiene la respuesta. Él enseñó la verdad. Él mostró y modeló en la forma que nosotros teníamos que vivir. Y aún así, después que nos enseñó y nos mostró, Él supo. Y Dios sabía que aún así no podíamos hacerlo solos. Y nos da esta gran promesa, que no vamos a continuar solos. Que el Espíritu Santo es el que nos va entonces a consolar y a guiar para nosotros poder caminar y alcanzar. Vivir de la forma que Jesús nos enseñó. Muchos creemos, no podemos vivir, nadie es santo. Sí, eso no es cierto. O no, yo no puedo dejar de hacer esas cosas. Pues sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que creer que el Espíritu de Dios, que Él ya nos ha prometido, lo necesitamos aceptar en nuestras vidas. Dios sabía que nosotros no podíamos solos. Por eso su plan ha sido siempre perfecto desde la creación. Y seguirá siendo perfecto en nuestras vidas por siempre. Los apóstoles mismos vieron la promesa de poder hecha realidad en sus vidas, la cual los armó de valentía para que ellos lograran todo lo que hemos visto hasta hoy. Imagínense un grupo de hombres caminando con Jesús. Hombres común y corrientes como tú y como yo. Esos hombres recibieron el Espíritu Santo. Y esos hombres transformaron al mundo entero. Hoy hay más de 2 billones de cristianos alrededor del mundo. ¿Creen ustedes que estos hombres hubieran podido lograr eso por sus propias fuerzas? Claro que no. Ellos oraron y pidieron a Dios que les enviara la promesa del Consolador, del Guiador, del Ayudador, de aquel que los iba a guiar. Y la recibieron. Y gracias a eso, hoy nosotros somos respuesta a esa oración.
Hoy nosotros pertenecemos a esos 2 billones de personas que han aceptado a Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo mora en nosotros. Un grupo de personas que pudieron transformar el mundo. Ahora, hay algo en nosotros que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a cumplir. Dios tiene un propósito específico para cada una de nuestras vidas. Y nosotros internamente, mentalmente, en nuestro corazón sabemos eso y lo sentimos y los escuchamos, pero a veces no sabemos cómo empezar o tenemos temor de dar ese primer paso. Porque ¿qué tal si me equivoco? O si la gente habla de mí o se burlan de mí o si lo hago mal y quedo en vergüenza, mejor no hago nada. Y me mantengo entonces a la distancia. El Espíritu Santo llegó ese día y estos apóstoles se armaron de valor. Y ese mismo día, miles de personas se convirtieron y aceptaron a Jesús. Todos tenemos un llamado específico. Y a lo mejor ese temor internamente sigue allí y no sabemos cómo o por dónde agarrarlo, por dónde empezar. Y la palabra de Dios nos recuerda que cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan, a quienes se lo pidan. Esta promesa es para mí, es para ti, es para mis hijos, es para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones. Pero alguien tiene que empezar hoy. No podemos seguir esperando que todo esté arreglado y todo esté perfecto para nosotros dar ese primer paso. Porque entonces eso no es fe. La importancia de esta promesa que Dios quiere que recibamos es porque Él sabe que solos no podemos. Solos no podemos. Y el Espíritu Santo está aquí. Y Él quiere llegar, llenar nuestras vidas, armarnos de valentía, darnos el poder que no tenemos para lograr aquellas cosas que Él ya tiene todas escritas para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. A lo mejor nosotros tenemos ese temor, esa vergüenza y no sabemos cómo empezar. Pero esa promesa late en mi corazón fuerte cuando yo miro estos letreros que dice Visión 2020. La promesa de Dios de que Harrisonburg y todos los habitantes de Harrisonburg y de nuestra vecindad, de nuestra comunidad, que no conocen todavía el mensaje de salvación, que no conocen todavía cómo vivir una vida agradable a Dios y buena, van a lograr escucharla. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar, me va a guiar a poder de uno a uno alcanzar esto para Él. Sus promesas todas se hacen verdad. Dice la Escritura, todas las promesas son 100% en Cristo. Todo va a ser sí. Pero no hoy, ni mañana, sino va a ocurrir hasta que nosotros decidamos tomar ese paso. De aceptar que necesitamos ayuda y pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo a nuestras vidas. Si tú todavía no has orado a Dios para pedirle a Él que te envíe el Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a dar las fuerzas, la valentía, el valor, poder para poder romper cadenas, para poder dejar de hacer las cosas, los hábitos y muchas cosas que a lo mejor por ti mismo no has podido. Creo que hoy es el día en que podemos empezar. Creo que hoy Dios puede, porque Él puede,
llegar a nuestras vidas y transformarla en una vida mejor y diferente. Pero necesitamos desearlo. La visión 2020 late en mi corazón porque no solamente mis amigos, mis vecinos, pero sus amigos, sus vecinos, sus familiares están sufriendo porque ellos no tienen el guía, el consolador, el abogado, el ayudador con el cual nosotros contamos. En esta tarde, Dios es bueno y Él nos dará el Espíritu Santo y así podremos también ser testigos de las grandes proezas que Dios hará aquí mismo en nuestra propia comunidad. Así como los discípulos vieron todos esos milagros, así como ellos experimentaron esas grandes proezas que hizo Dios, vieron vidas transformadas, nosotros también podemos ver las vidas transformadas de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo. Pero necesitamos llenarnos de valor. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos mande ese guía, porque solo no podemos. Y en esta tarde, antes de culminar, aquí adelante no hay nada mágico, pero lo que sí hay en tu corazón es el deseo de que el Espíritu Santo te guíe a vivir una vida buena, una vida mejor, una vida en la cual tú puedas mirar hacia atrás y decir, gracias Dios, gracias por lo que has hecho conmigo. Y en esta tarde te invito, si tu corazón tiene el deseo de eso, de que Dios mismo, el Espíritu Santo, te guíe, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Y vamos a orar y a pedir que el Espíritu Santo nos llene, que el fuego de Dios nos purifique, que nos haga mejor hoy, para nosotros poder llenarnos de ese valor y poder mirar y ver cómo Dios y su poder va a alcanzar no solamente a tu generación, pero a muchas otras generaciones. No solamente a tu familia, pero a los extranjeros. Señor Padre, en esta tarde, aquí estamos, Señor, rendidos ante ti. Padre, no hay nada, Señor, que nos impida venir ante ti a pedirte, Padre Santo, lo mejor que tú nos puedes dar. Ya nos entregaste a tu Hijo, Señor. Padre Celestial, envíanos en esta tarde, Señor, el Espíritu Santo que nos llene de esa valentía, de ese poder para nosotros, Señor, poder alcanzar a vivir la vida que tú ya has diseñado para cada uno de nosotros. Señor, aquí donde estamos, oh, tú sabes quién te está pidiendo, Señor. Tú sabes quién está pidiendo que tú seas y te conviertas en el guía de sus vidas. Señor, yo quiero, Padre Santo, que tú continúes, Señor. Quiero sentir, Señor, cómo tú me guías. Quiero escuchar tu voz, Padre Santo, todos los días. Que toda decisión, Señor, venga guiada por ti, Padre. Señor, te pido por mi iglesia, Señor. Te pido por mis amigos, mis hermanos, Señor, que aquí estamos. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre ellos, Padre. Tú sabes quién está pidiéndote, Padre. Padre, llénalos de fortaleza. Dales, Señor, lo que necesitan para poder, Señor, vivir de acuerdo a tus decretos, Señor. Para poder vivir una vida buena, Señor, que te agrade a ti. Señor Dios, te damos las gracias
porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú puedes, Señor. Y porque tu Espíritu, Señor, nos llena del poder para nosotros continuar viviendo de acuerdo a tu voluntad. Si tú hiciste esta oración conmigo, quiero que digas amén y le des un aplauso al Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo.